Muchas gracias por acceder a esta entrevista y que las audiencias del Toque puedan también conocer del trabajo de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Bueno, un placer estar con el Toque, que siempre es un medio muy respetado y muy seguido por todos. Me gustaría que comenzáramos conversando precisamente sobre cómo la actual crisis económica en Cuba obstaculiza, pone retos a la labor de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Muchas gracias, Ana, por la pregunta. Creo que es muy relevante porque es algo que es un poco invisible para el público en general. Por cuestiones del COVID y por las cuestiones de la relación entre Cuba y Estados Unidos, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana estuvo, en condiciones muy limitadas por los últimos 5 años, en términos consulares, en términos logísticos, en términos del edificio en sí. Y obviamente para poder restablecer y reanudar las actividades de la embajada, tenemos que tener una planta viable que funcione para poder retomar las actividades y retomar personal. Yo tengo, por ejemplo, en el sótano de la embajada hay una línea pintada en azul que marca dónde las aguas entraron con el huracán Irma, que obviamente causó mucho daño a los sensores, al sistema eléctrico de la embajada. La fachada de la embajada está en malas condiciones. Las puertas no cerraban, el perímetro estaba muy oxidado, se tiene que reemplazar. Y las condiciones logísticas y la falta de insumos para hacer todo ese trabajo en la isla demora mucho el poder reanudar las actividades de la embajada. Gracias a Dios estamos ahora en una condición mucho mejor. Hemos duplicado el número de oficiales de la embajada, hemos duplicado, más que duplicado, el número de cónsules que trabajan en cuestiones de visas. Tenemos a contratistas que están trabajando en reanudar y reparar la embajada en sí. Así que estamos en un buen camino, pero todavía nos falta, por cuestiones obviamente de logística y la dificultad de operar de una forma normal en el ambiente cubano. Desde hace algunos años no se otorgan visados múltiples para el desarrollo de turismo entre Cuba y Estados Unidos. ¿Existe alguna posibilidad de que comiencen a otorgarse esas visas en el futuro más inmediato? Una prioridad nuestra siempre ha sido la reunificación de las familias, que implica una visa de inmigrante. Y dado el caso que no hubieron actividades consulares por casi 5 años, tenemos un acaparamiento de casos, miles de casos de visados de inmigrante que se han tenido que procesar con un plantel más pequeño de lo que yo quisiera. Estamos reanudando, como dije, y ampliando el número de cónsules para poder tratar con todo este acaparamiento y poder terminar con la reunificación de familias y las visas de inmigrantes antes de poder considerar poder dar otras categorías de visas. En enero recuperamos todas las actividades de visas de inmigrantes de Guyana, así que todo se ha centrado en La Habana ahora. Tenemos a cónsules muy implicados en el trabajo y muy comprometidos, pero estamos, creo, más o menos a 1/3 del número normal de cónsules y todavía estamos trabajando para ampliar ese número y de ahí vamos a poder tratar con los temas de visas de inmigrante y de ahí vamos a ver en el futuro si podemos volver a visas de turismo. Pero falta todavía lo de inmigrantes. Entonces, ¿existe la voluntad de parte del gobierno de los Estados Unidos y de la embajada porque sea posible ampliar la capacidad para entregar más visados? La voluntad nuestra es que tengamos una relación humana entre Estados Unidos y Cuba que sea bueno y conveniente para ambos países y que ayude a que esa relación familiar, comercial, turística exista de una forma más o menos normal. Me gustaría que conversáramos un poco sobre cómo, además de estas cuestiones económicas, también el aumento de la represión limita, obstaculiza la labor que hace la Embajada de Estados Unidos en La Habana para el desarrollo de la sociedad civil en Cuba. La primera prioridad de mi embajada en Cuba son los derechos humanos y el bienestar del pueblo cubano.
La embajada y las políticas que anunció el presidente en mayo pasado están dirigidas exactamente a poder empoderar al pueblo cubano para que tengan un futuro sin represión política y sin también dificultades económicas. Cuestiones de vuelos, de remesas, cuestiones de ampliar las conexiones entre los familiares cubanos en Estados Unidos y en la isla son productos de esas políticas. Y no vamos a dejar de abogar por las comunidades en Cuba que son reprimidas. No puede ser que hayan 700 encarcelados después de las manifestaciones pacíficas del 11 de julio. No puede ser que hayan 1000 prisioneros políticos en ese país. Y no pasa una reunión ni un encuentro con el régimen cubano y con oficiales cubanos donde ese tema no se toque y que nosotros no aboguemos y apretemos para la liberación de esta gente tan injustificadamente encarcelada. ¿Cómo apoyar este desarrollo de la sociedad civil? ¿Cómo apoyar a los representantes de la sociedad civil sin poner en riesgo su seguridad? Primero hay que decir claramente que esta gente es muy valiente. Esta gente tiene mucho coraje. Tratar de operar en un ambiente represivo como Cuba, que tiene tanta experiencia en reprimir, asustar, exiliar, encarcelar a gente que está tratando de recuperar los derechos que tiene en la Constitución cubana misma, es una labor muy difícil. Nosotros podemos apoyar, amplificar las voces de los disidentes en privado. Estamos coordinando con nuestros aliados y amigos, tanto en la isla como internacionalmente, para que hablemos con una sola voz sobre la necesidad de liberar a esta gente detenida y coordinar globalmente para que se vea que estas políticas en Cuba y del gobierno cubano son injustificadas y que deberían cesar, simplemente así. La injusticia se debe combatir entre todos. Espero que podamos lograr que la cúpula cubana entienda que esto simplemente no es justo, no es correcto y que se deben corregir. ¿Puede mencionar algunas acciones recientes para apoyar el desarrollo de la sociedad civil cubana, de activistas, periodistas independientes, pequeños empresarios? Hemos sancionado con sanciones de visas a más de 50 oficiales cubanos. Hay sanciones Magnitsky a otros también, a varios niveles también, tanto provinciales como nacionales. Muy claramente hacemos digamos, la abogacía para gente en determinados casos y emprendemos esfuerzos en privado con muchos países para que ellos también ejercen influencia sobre Cuba para que libere esta gente y que tampoco que vean que cuán contraproducentes son estas políticas que simplemente no son justas, no son correctas, pero tampoco ayudan al problema fundamental de Cuba, que es la escasez que usted mencionó, la falta de esperanza. Ha empujado a 320,000 cubanos en el 2022 para que salgan irregularmente fuera de su país. Y Cuba está perdiendo las semillas de su futuro. Y no puede ser que el gobierno no lo vea y no lo entienda y que tome cartas en el asunto y que intente tomar políticas que sean del beneficio del pueblo y del país. ¿Qué cree usted de esta labor que realizan artistas y periodistas independientes dentro de Cuba? Ahora tenemos el personal en la embajada que puede lidiar con estas comunidades, que puede dar apoyo, digamos, de capacitación, de influencia, de vínculos con contrapartes en Estados Unidos y globalmente, haciendo visibilización del arte cubano, del arte americano en la isla. Estos lazos culturales sirven
digamos, para también influenciar otros ámbitos. Y mientras que prospere la sociedad civil, prospere la sociedad artística, que prospere digamos, los periodistas independientes que puedan ejercer su trabajo en la isla para Cuba y para nosotros y para la libertad del pueblo cubano, esto es lo ideal. Y siempre estamos trabajando para esa meta. Dentro de ese sector también ocupan un lugar importante los pequeños empresarios y ustedes también tienen acciones dirigidas a estos. El sector privado en Cuba es real, es activa y es importantísimo porque ahora creo que la parte gruesa del empleo es en ese sector. Estos actores pequeños y medianos están trabajando en un ambiente muy difícil, pero lo están logrando sin vínculo con el gobierno. O sea, lo están logrando por su propia parte. Los cubanos se conocen por ser grandes emprendedores, sea en Estados Unidos, o en Cuba, o en todo el mundo. Y nuestro trabajo, nuestros esfuerzos, nuestra capacitación, nuestros programas, nuestro trabajo vincular los empresarios y los pequeños y medianos emprendedores en Cuba entre sí, está dirigido a ampliar ese ecosistema para que beneficie no solamente a los empresarios, sino estos empresarios dan empleo al pueblo de Cuba, dan comida al pueblo de Cuba, dan ingresos al pueblo de Cuba, y para mí son el futuro de Cuba. En determinadas ocasiones, representantes del cuerpo diplomático se reúnen con funcionarios cubanos. ¿Existe espacio en estos encuentros para hablar sobre el tema de la defensa de los derechos humanos del pueblo de Cuba? Los intercambios que tenemos son los intercambios que hemos retomado desde antes de que la embajada, digamos, tenga las funciones mínimas. O sea, no es nada nuevo, sino, por ejemplo, tenemos encuentros migratorios desde los años 80, encuentros de aplicación de la ley desde los años 2015, si no me equivoco, y usamos estos encuentros para mejorar la seguridad nacional de los Estados Unidos. Son conversaciones muy directas que nos dan la oportunidad de alzar estos temas como el encarcelamiento injustificado de activistas, de los 700 encarcelados después del 11 de julio. Todos, y tenemos esa vía de poder hablar directamente con los funcionarios cubanos y digamos, transmitir nuestras preocupaciones y nuestras demandas de que esta gente sea liberada. Y también que se protejan a los periodistas, que se protejan a los activistas, que disidentes tengan la posibilidad de hacer efectivas sus derechos bajo la Constitución cubana, y que lo que Cuba está haciendo en el sentido de no dejar que vuelvan sus ciudadanos o que salgan sus ciudadanos, que viajen libremente, también que eso se deje de hacer. Algunos representantes de la sociedad civil cubana consideran que el gobierno de los Estados Unidos y la embajada de los Estados Unidos en La Habana no debería tener ningún tipo de diálogo con el gobierno de Cuba. ¿Qué cree usted al respecto de esto? Cuba es una isla muy grande en un lugar muy sensible del Caribe, a 90 millas de los Estados Unidos. Nuestro interés primordial son los derechos humanos, pero no es nuestro único interés. Tenemos intereses fundamentales en seguridad nacional, en la migración, en ciberseguridad, en falsificación de documentos, en fugitivos que están hospedando en la isla. Hay una amplia gama de temas que podemos abogar por los derechos humanos a la vez que abogamos y trabajamos para mejorar nuestra propia seguridad transnacional. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué ha sido lo que más le ha llamado la atención de este tiempo en Cuba? Aproximadamente un tiempo corto, aproximadamente 6 meses. El pueblo de Cuba son extremadamente amables y simpáticos. Y creo que la vida cubana y el pueblo cubano sufre muchísimo, pero vive muchísimo. Y para mí me da mucha pena ver las condiciones que existen en la isla, pero tengo mucha esperanza que el carácter cubano, que el pueblo cubano, con el apoyo de sus amigos y familiares del mundo y con el apoyo de gobiernos como la de Estados Unidos y otros,
podemos ver un Cuba mejorado, libre, democrática y próspera. En el último año, el gobierno de Cuba ha negado la entrada a activistas, periodistas independientes al país, y algunas aerolíneas americanas han estado vinculadas a estos hechos. Algunos nombres de los más recientes son Carlos Manuel Álvarez, Omar Ruiz Urquiola, Namelis Ramos. ¿A la embajada intercedido sobre este tema? ¿Ha hablado con el gobierno cubano sobre este tema? Hemos hablado con el régimen cubano que deberían dejar que el tránsito normal de sus conciudadanos debería regularizarse y que nadie debería estar prohibido de volver o salir de su país. Quisiera aprovechar este momento para enviar algún mensaje a las audiencias del periodismo independiente. Que lo sigan haciendo, que tengan esperanzas, su labor es importante, información es vital, es vital que el pueblo de Cuba en la isla entienda lo que está pasando en el mundo a su alrededor y que también tengan las herramientas para construir su propio futuro. Me enorgullece ver al periodismo independiente que siga funcionando y espero que lo sigan haciendo por mucho tiempo y que se vea mucho más en la isla. Le agradecemos mucho por este intercambio y bueno, seguramente las audiencias del Toque y del resto de los medios de prensa agradecerán mucho sus respuestas. Gracias.